¿Ok? Listo. Seguimos, por favor, con el análisis de la semana 6. La actividad 3 es crear una autobiografía a partir de una línea de tiempo. El estudiante tendrá la posibilidad de autoconocerse y delimitar aspectos fundamentales de su proceso de autoevaluación. Se entregan ciertos aspectos guía para el desarrollo de la actividad. Como recursos se van a utilizar plantillas de trabajo en línea de tiempo. La asignatura es de pizca. El contenido es construcción de la identidad. Seguimos, por favor. Actividad 4. 4. Realiza una entrevista. El estudiante deberá seleccionar una persona que sea de su familia, pero que al menos tenga 5 años más que ella o él. Previo a la grabación, el estudiante elaborará una guía para la entrevista. Escribirá 120 preguntas abiertas que le permitan entender características sobre su personalidad. El formato, los recursos desde el formato e indicaciones con opciones de preguntas abiertas, la materia de pizca, la construcción de la identidad, autoimagen, autoestima, autorregulación y autoconcepto como contenido. Semana 7. La actividad 5. Explorar y reflexionar sobre el propósito personal a partir del modelo de Ikigai para promover el autoconocimiento y la alineación entre vocación, pasión, misión y profesión. Recursos, modelo de Ikigai. Asignatura pizca, contenido, autoimagen, autoestima, autorregulación y autoconcepto. Actividad 6 de reflexión sobre las habilidades que deben tener un docente para cumplir con los estándares de desempeño profesional docente. Recursos, punteo de ideas, materia EPISCA, entregable en la revista. Y los contenidos son autoimagen, autoestima, autorregulación y autoconcepto. 7. Redactar sobre el proceso de autoevaluación y autoconocimiento y calidad de desempeño docente. Recursos, ficha de resultados de la autoevaluación y autoconocimiento, ficha modelo de ICAI y a partir de un formato específico. Tenemos la materia Leta 2, entregable en la revista y como contenidos tenemos redacción de texto. 8. Elaborar un texto de presentación de los estudiantes y de la revista en la cual se tome en cuenta su autoevaluación y cómo sus habilidades caminan hacia el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional docente. Como recursos tenemos ejemplo referencial para la construcción de su autobiografía, materia de pizca entregable en la revista, contenidos de autoimagen, autoestima, autorregulación y autoconceptos, rasgos de personalidad en conceptos digitales. Actividad 9, crear el perfil de LinkedIn por estudiante, crear el avatar, pautas generales y ejemplos referenciales como recursos en la materia de pizca que se va a entregar en la revista y los contenidos identidad digital y redes sociales. La actividad 10 es seleccionar una institución de educación básica de sostenimiento particular en la que se observará los aspectos de estándares de aprendizaje y de desempeño profesional docente. Recursos, listado de instituciones a partir de información recolectada por un formulario. El docente tutor y el estudiante, ninguna actividad me parece que signifique NEA. Seguimos, por favor, con mi compañera. Ya. Actividad 11. Revisar y analizar de manera grupal los estándares de calidad educativa en los ámbitos de aprendizaje, desempeño profesional docente. En recursos, normativa, evaluación institucional, lineamiento, Ministerio de Educación del Ecuador, ficha de estándares, criterios de calidad. En materia tenemos el RAPEPA y en los contenidos tenemos estándares de calidad educativa y del aprendizaje, criterios e indicadores de evaluación en las tareas de lengua, ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, educación para la identidad, sexualidad y convivencia armónica, estándares y lineamientos educativos nacionales. Tenemos en la actividad 12, elaborar un organizador gráfico de los componentes de los estándares de aprendizaje y desempeño profesional docente. Recursos.
Tenemos herramienta digital para elaborar un organizar gráfico de los componentes de los estándares de desempeño. Materia, letra 2, entregable en la revista. En los contenidos tenemos redacción y escritura académica estilo APA, selección de la bibliografía, lectura de documentos. Tenemos en la actividad 13, elaborar un instrumento para identificar los criterios que permiten evaluar la planificación microcurricular según los estándares de aprendizaje. En los recursos tenemos normativa de evaluación institucional, lineamientos, Ministerio de Educación del Ecuador, ficha de estándares, criterio de calidad. Como materia, el RAPEPA, entregable en la revista. En los contenidos tenemos estándares de calidad educativa y del aprendizaje, criterios e indicadores de evaluación en las áreas de lengua y ciencias, naturales, matemáticas y ciencias sociales, educación para la identidad, sexualidad, convivencia armónica, estándares y lineamientos educativos nacionales. Semana 9, actividad 14. Recolectar planificaciones de las asignaturas de la lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. 3. Planificaciones de cada asignatura, 1 por cada grado de un mismo subnivel de educación básica en la institución educativa seleccionada. Recursos. Tenemos las planificaciones de lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales de ejemplo. Asignatura tenemos DLL y ACN y SS. Contenido tenemos la planificación microcurricular de las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales. Tenemos en la actividad 15 analizar los aspectos metodológicos llevados a cabo a las planificaciones recolectadas de las asignaturas de lengua y literatura en los aspectos de contenido, ciencias naturales y estudios sociales. En los recursos tenemos el Currículo Nacional de Educación Básica, ficha de aspectos metodológicos, cruce de contenidos. En la materia tenemos DLL, ACN y ICS, relación en los contenidos, relación entre elementos microcurriculares, planificación microcurricular, el papel de lengua y literatura en la planificación interdisciplinar, contenido de las asignaturas ciencias naturales y estudios sociales. Tenemos en la actividad 16, llenar la ficha de comparativa de procesos didácticos encontrados en la planificación de lengua y literatura. En los recursos tenemos ficha de comparativa, en la materia de LL y en los contenidos tenemos recursos y actividades didácticas para la comprensión y expresión oral escrita, herramientas tecnológicas para la creación de recursos que favorecen la enseñanza de lengua. Tenemos en la actividad 17 llenar una ficha de observación sobre los contenidos de las asignaturas Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Tenemos en los recursos la ficha de observación y como la materia ACN y ECS. Y en los contenidos tenemos comparación de los contenidos de la asignatura Ciencias Naturales y Estudios Sociales. A continuación le doy el paso a mi compañero. En la semana 10 tenemos como actividad 18, tenemos elaborar una lista de cotejo para evaluar las planificaciones microcurriculares, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje. Como recursos tenemos estándares de evaluación de la planificación microcurricular, planificación curricular de las asignaturas establecidas en el proyecto. Asignaturas tenemos E, A y E, entregable en la revista. Como contenido tenemos recolección de la información e investigaciones explicativas. Actividad 19 tenemos recolectar los datos en la lista de cotejo. Como recurso tenemos la lista de cotejo con criterios e indicadores. En la asignatura tenemos E, A y E. Contenido tenemos análisis de datos estadísticos. En actividad 20 correlacionar la información de las planificaciones microcurriculares con los estándares de aprendizaje. Como recurso tenemos lista de cotejo, estándares de evaluación, planificaciones microcurriculares de la asignatura E, A y E. Contenido tenemos interpretación de los datos estadísticos en investigación explicativa. En la semana 11 tenemos como actividad 21, presentación de resultados obtenidos mediante diagramas de datos.
Recursos tenemos hardware y software. Asignatura tenemos EA y E. Como contenido tenemos presentación de resultados. En la actividad 22 tenemos redactar los resultados de contenidos del análisis de las planificaciones microcurriculares en función de los estándares de aprendizaje y plantear recomendaciones. Como recurso tenemos la lista de cotejo, estándares de calidad, formato de redacción. Tenemos letra 2 que sería entregable en la revista. Como contenido tenemos fuentes de información confiables, redacción de objetivos generales y específicos. En la semana 12 tenemos actividad 23, realizar un organizador gráfico que resuma los aspectos didácticos y metodológicos que deben tomarse en cuenta para una planificación microcurricular en las asignaturas lengua y literatura. Tenemos como recursos, tenemos herramientas digitales para organizador gráficos de la asignatura de LL, esto es entregable en la revista. Como contenido tenemos herramientas y recursos para la producción escrita y síntesis. Para la actividad 24 tenemos realizar una infografía que resuma los aspectos que deben tomarse en cuenta para la elección de contenidos de acuerdo con el contexto educativo en las asignaturas Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Tenemos como recursos, tenemos herramientas digitales para la elaboración de infografías. Como asignatura tenemos ACN y CS, entregable en la revista. Tenemos como contenido explicación de la importancia de la selección de contenidos en la elaboración de las planificaciones de las asignaturas Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Semana 13 tenemos la actividad 25 que sería realizar sugerencias y ajustes en el apartado metodológico y contenido de las planificaciones de las asignaturas Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales en función de la comparativa con los estándares de calidad. Como recursos tenemos formatos de planificación e informe de observación, asignatura DLL, ACN y CS. Como contenido tenemos la planificación de contenidos de las asignaturas de Estudios Sociales, Ciencias Naturales, informe de las observaciones encontradas. Como actividad 26 tenemos entregar las planificaciones con los ajustes sugeridos. Tenemos como recurso planificaciones microcurriculares sugeridas. Asignaturas tenemos DLL, ACN y CS entregable en la revista. Como contenido tenemos planificaciones de las asignaturas Estudios Sociales y Ciencias Naturales con los ajustes sugeridos. Tenemos la actividad 27 que sería elaborar un podcast solo audio para incluirlo en la revista digital, en el cual se explica la importancia del proceso didáctico en la elaboración de planificaciones, sobre todo el apartado metodológico de la asignatura Lengua y Literatura. Tenemos como recurso, tenemos el podcast solo audio para incluirlo en la revista digital. Como materia tenemos DLL entregable en la revista. Tenemos como contenido herramientas y recursos para la producción oral y escrita. A continuación, mi compañera. En la semana 14 tenemos como actividad elaborar un video de Powton para incluirlo en la revista digital, en el cual se explique la importancia de la selección de contenidos de acuerdo con el contexto educativo, en la elaboración de planificación de las asignaturas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Como recurso tenemos los lineamientos para la creación del video en Powton para incluirlo en la revista digital en las siguientes asignaturas, que es Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, entregable en la revista. Como contenido tenemos la aplicación de la importancia de la selección de contenidos, de la elaboración de las planificaciones y las asignaturas de estudios sociales y ciencias naturales. Construir la identidad digital en cada grupo a partir de elaboración de la revista digital, aporte de cada uno de los estudiantes a partir de sus perfiles. Tenemos también como actividad la estructura de la revista y la asignatura de Pizca, entregable la revista.
Y como contenido tenemos los rasgos de personalidad, contextos digitales, identidad digital y redes sociales. En la semana 15, como actividad tenemos que elaborar una tabla de contenidos detallada a la revista digital. Los recursos utilizados serán los formatos de la tabla de contenidos y la asignatura RADPEPA, entregable en la revista como índice. El contenido NA 31. En esta actividad toca elaborar una lista de cotejo para la revisión final de la revista digital. Como recursos tenemos la lista de cotejos en la asignatura de LETA 2. 32. En esta siguiente actividad toca crear una revista digital que se pueda visualizar toda la evaluación realizada en esta revista digital y se incluirá fotografías, tablas de gráficos que permitan evidenciar el trabajo realizado. Como recursos tenemos el diseño y la publicación en la asignatura tutores de los grupos y estudiantes y en contenido NA. En la semana 16, como actividad tenemos que presentar la revista de manera oral mediante el formato PEC Chacuta por cada grupo de estudiantes el día que se lleve a cabo la evaluación sumativa final. Como recurso tenemos los lineamientos sobre los aspectos relacionados a la expresión oral, gestual y corporal. Ejemplo, el formato Pechacucha. Los apartados de la revista digital estarán compuestos por las actividades entregables de cada asignatura. Se complementará al inicio una portada, índice, exposición del tema y al final reflexión grupal y agradecimientos de cierre. Como asignatura tenemos a RAPEPA, autores de los grupos, los tutores de los grupos estudiantes, contenido NA. Esto sería todo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ahora vamos a iniciar con una breve reflexión mm, de, del proyecto que hemos revisado. Bueno, en lo personal, como reflexión inicial, puedo decir que realmente tenemos 33 actividades que nos van a dejar realmente un buen aprendizaje, mucho trabajo, pero el fin es tener y adquirir el conocimiento, estar preparados como estudiantes y mirar hacia el futuro de cómo se va a presentar nuestra carrera en adelante en los próximos semestres. Agradecer la compañía de nuestro tutor y pedir la ayuda de cada docente para cualquier inquietud que tengamos como grupo. A continuación, mi compañera va a dar también su reflexión. Sí, buenas noches. Bueno, pues después de leer a fondo el proyecto transdisciplinario me siento como motivada y al mismo tiempo consciente del gran reto que esto implica. Esto no es solo un trabajo académico, sino una propuesta que nos invita a mirarnos como futuros profesionales capaces de transformar la educación desde una mirada crítica y reflexiva y comprometida. Estoy consciente que no será fácil ser exigente, pero estoy convencida de que este tipo de experiencias nos formará como un grupo unido y colaborativo, capaces de analizar la realidad y plantear mejores mejoras y actuar con sentido social. Empiezo este proceso con muchas ganas de aprender y aportar y crecer y dar todo de mí. A continuación, mi compañero. Bueno, de lo que yo podría decir es, antes de, bueno, iniciar este proyecto, considero que nos permite conocernos más sobre el tema y sobre lo que se relaciona a todas las materias para este proyecto. Y así como en la vida real, ¿no? Todo va interlazado con todas las materias. Lo que podría decir es que con este proyecto nos hará unir más como equipo y comprender a todos, ayudarnos a ir aprendiendo entre nosotros. Sé que este proceso me permitirá no solo
adquirir conocimientos, sino también identificar mis propias fortalezas y debilidades, así como de todos nosotros, ¿no? Considerando que este sea un propósito para que podamos cambiar, ¿no? Nuestra forma de pensar y ayudarnos entre todos, porque de eso se trata el trabajo en equipo, ¿no? Eso, y esperar que todo salga bien. Bueno, una vez analizado, eh, leído, comprendido, ¿qué más puedo aportar de este de este gran proyecto? Eh, Me he dado cuenta que vamos a tener una gran experiencia. Vamos a aportar con un granito de arena entre todos los compañeros. Vamos a aprender a trabajar en equipo, a aprender a escucharnos, a darnos las ideas, a fluir como equipo, a aprender de cada uno de los compañeros, enfocándonos en cómo resolver nuestro proyecto, a irnos más allá de que la preparación docente, adquirir más experiencia, más conocimientos, como lo acaban de mencionar nuestros compañeros. Para mí esto es un reto muy, muy grande porque sí es para dedicarnos, es para sentarnos y trabajar, lo vuelvo a repetir, conjuntamente entre todos. Y, y solo me resta decir que es un trabajo que más allá de tener un enfoque transversal, o sea, salió de la muy, 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 muy perfecto, muy, muy bueno. Eso podría decir. Y a continuación, la siguiente compañera. Como ya mencionaron mis compañeros, en mi opinión creo que debemos enfocarnos en construir un proceso que nos permita analizar nuestras competencias y estándares profesionales, también cómo reflexionar sobre cómo nuestras habilidades contribuyen a la transformación educativa. También considero que es fundamental que cada etapa del proyecto nos motive a explorar nuestras cualidades personales, fortalecer nuestro pensamiento crítico y promover la creatividad en el trabajo colaborativo. Además, considero que este proyecto nos brinda la oportunidad de ser agentes activos en nuestro propio aprendizaje, desarrollando habilidades que fortalecerán nuestra práctica profesional y que tal vez contribuirán a la mejora del sistema educativo en el que nos desenvolvemos. Muchas gracias. Bueno, ya para culminar nuestro video de presentación, solo quiero comprometer los compañeros. Realmente es un nuevo reto. De hecho, alguna compañerita es un nuevo reto porque trabajar en equipo de forma colaborativa sí es complicado. Somos 5 personas diferentes, con diferentes tiempos, unos más ocupados, otros menos, pero realmente si ponemos todo nuestro empeño, estamos aquí para colaborarnos y apoyarnos mutuamente. Vamos de la mano conjuntamente. Si se equivoca uno, nos vamos a equivocar todos. Si alguien sabe un poco más que el compañero de al lado, u otra manera. Les pido responsabilidad, compromiso y sobre todo seamos muy empáticos con nuestros compañeros. No es solo una nota, sino es la experiencia de ahora. Muchas gracias. Gracias.